Nunca debía haberle escrito ese mensaje. Sabía que estaba mal, que cruzaba un límite, pero no pude evitarlo. Desde el primer domingo que lo vi en el púlpito, con esa voz profunda que parecía atravesarme entera, supe que algo en mí iba a cambiar. No estaba buscando nada, y mucho menos con alguien como él, pero había algo imposible de ignorar: su forma de mirar, su manera de hablar, su energía. Era como si supiera exactamente lo que yo necesitaba, sin que yo dijera una sola palabra. Mi esposo estaba sentado a mi lado en el servicio, tomando notas del sermón, completamente ajeno a cómo me sentía, y yo, fingiendo devoción, con las piernas cruzadas y el corazón acelerado. No podía dejar de mirar al pastor. Era alto, imponente, con una presencia que llenaba la iglesia entera. Afroamericano, con unos ojos que te quitaban el aire y una sonrisa que parecía pecado. Cuando bajó del altar y caminó por los pasillos saludando a la congregación, se detuvo frente a nosotros. Me miró directamente a los ojos y me dijo: «Bendiciones, hermana. Qué gusto verla aquí». No me tocó. No hizo nada indebido, pero con esa sola frase me estremeció por dentro. Esa noche no dormí. Me sentí culpable. ¿Cómo era posible que alguien que predicaba sobre fidelidad, pureza y fe me hiciera sentir así? Pero no era solo físico, había algo más, algo emocional, algo que no había sentido en años. Mi esposo y yo llevábamos 10 años casados. No me malinterpretes, es buen hombre, pero hace mucho que no me sentía deseada, hace mucho que no me sentía vista. El pastor comenzó a enviarme mensajes por WhatsApp. Primero eran versículos bíblicos, palabras de aliento, cosas inofensivas, pero con el tiempo, sus palabras comenzaron a tener un tono diferente, más íntimo, más directo. Una noche, después del estudio bíblico en línea, me escribió: «Hoy te veías hermosa. Esa blusa roja, difícil no notarte». Mi estómago se hundió. No respondí de inmediato, pero lo leí 1000 veces, y lo peor es que me gustó. Me hizo sonreír, me hizo sentir viva. Pasaron semanas así, una tensión que se construía poco a poco. Cada domingo en la iglesia, nuestras miradas se cruzaban y duraban un poco más de lo necesario. Una sonrisa, un roce de manos accidental, y siempre esa sensación de que algo iba a pasar. Mi esposo no sospechaba nada, nadie lo hacía. Yo seguía siendo la esposa perfecta, la hermana devota, pero por dentro era otra historia. Una tarde, él me invitó a su oficina para hablar sobre un proyecto de mujeres que quería que liderara. Era una excusa, lo sabía, pero fui. Me puse un vestido largo, sencillo, pero ajustado. Me maquillé apenas, lo justo. Cuando llegué, me ofreció agua. Cerró la puerta, se sentó frente a mí, y por un instante el silencio lo dijo todo. «¿Sabes lo difícil que es para mí hablar contigo sin pensar en lo que no debo?», me dijo en voz baja. Mi cuerpo se tensó. Sentí que el aire se me iba, no supe qué responder, solo lo miré. Y en ese momento no había iglesia, no había reglas, no había Dios. Solo estábamos él y yo. No nos besamos, no nos tocamos. Pero lo que pasó en esa oficina fue peor que cualquier contacto físico, porque en su mirada, en la forma en que se acercó, en cómo me susurró que me soñaba por las noches, ya habíamos cruzado la línea. No sabía qué hacer. Salí de ahí con las piernas temblando y una culpa que me devoraba entera, pero también con una parte de mí encendida, viva, adicta. Esa noche, mi esposo intentó tener intimidad conmigo. Yo lo rechacé. Le dije que me dolía la cabeza. No podía soportar que me tocara. Solo podía pensar en el pastor, en su voz, en su olor, en cómo me hizo sentir en esa oficina. Lo peor es que sabía que él también lo sentía. Había una conexión innegable, algo que ninguno de los dos podía controlar. Al día siguiente me desperté con un mensaje de él. Solo decía: «No puedo seguir ignorando esto. Necesito verte, a solas». No respondí de inmediato. Cerré el chat, apagué el teléfono y me senté al borde de la cama.
Las palabras rebotaban en mi cabeza como un eco. Necesito verte, a solas. Sabía exactamente lo que eso significaba, o al menos lo que podría significar. Podía ignorarlo, bloquearlo, borrar su número, pero no lo hice. Horas después ya estaba frente al espejo, eligiendo qué ponerme. Me sentía como una adolescente nerviosa. No era correcto. No era lo que una mujer casada debía hacer, pero tampoco era algo que pudiera detener. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que alguien me hizo sentir deseada, admirada, necesitada. Nos encontramos en su oficina de nuevo, pero esta vez después del servicio de entre semana. La iglesia estaba vacía, solo quedábamos nosotros. Cuando entré, lo noté diferente, más serio, más decidido. Cerró la puerta con seguro y se quedó mirándome en silencio. Yo apenas podía respirar. ¿Estás segura de que quieres estar aquí?, me preguntó. No dije nada, solo asentí con la cabeza. Mi cuerpo ya había respondido por mí. Se acercó lentamente, sin tocarme aún. Sentía su respiración, su presencia. Era como si el aire mismo se volviera más denso. He intentado orar para que esto se me pase, me dijo, pero cada vez que lo hago pienso más en ti. Esa confesión me rompió por dentro. Era una mezcla de culpa, deseo, miedo y emoción. Me estaba confesando algo prohibido, algo que jamás debería haber salido de su boca. Pero sonaba tan honesto, tan crudo. Su mano tocó la mía, solo eso, un leve roce. Pero mi piel ardió. Sentí como si todo mi cuerpo reaccionara a ese pequeño contacto. Me miró fijamente. No quiero hacer nada que te lastime, pero tampoco puedo seguir fingiendo que no siento esto. Yo tampoco podía fingir y no quería hacerlo más. Nos sentamos en el pequeño sofá de la esquina. Él mantuvo su distancia, aunque sus ojos me recorrían con hambre. Yo hablaba poco, mis palabras salían temblorosas, medidas, pero mis silencios decían todo lo que él necesitaba escuchar. No necesitábamos tocarnos más, ya todo estaba dicho. Pero justo cuando pensé que lo peor, o lo mejor, iba a pasar, su teléfono sonó. Era una llamada de emergencia. Un miembro de la iglesia había tenido un accidente, y él tenía que irse. Fue como si alguien cortara un hilo invisible entre nosotros. Se levantó, frustrado, en silencio. Me pidió disculpas y con voz baja dijo, «Esto no ha terminado», y salió. Yo me quedé sola, con la piel erizada y el corazón al borde de un colapso. En el camino a casa no paraba de pensar en lo cerca que estuvimos, en lo que casi pasó, en lo que todavía podía pasar. Sabía que eso no era el final, solo era el inicio de algo peligroso. Esa noche él me volvió a escribir. Perdóname por dejarte así, no puedo dormir, sigo pensando en ti. Mi dedo temblaba mientras escribía. ¿Y si la próxima vez no lo interrumpe nadie? Lo leí una y otra vez antes de enviar. Pero lo hice, lo envié, y entonces, al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Una hermana de la iglesia me pidió hablar en privado. Nos sentamos en la parte de atrás del salón, lejos de todos. Me miró fijamente y me dijo algo que me heló la sangre. Ten cuidado con él, no eres la única que ha pasado por esto. Mi corazón se detuvo, no supe qué responder. ¿De qué hablaba? ¿Quién más? ¿Desde cuándo? Ella no dio detalles. Solo se levantó y se fue, dejándome sola, confundida, y con una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo manejar. Me estaba usando, jugaba con todas así. Yo era solo una más. En ese momento todo cambió. Ya no era solo deseo. Ahora había duda, había desconfianza, había dolor, y lo peor, aún lo deseaba. Horas después volví a recibir un mensaje de él, uno que cambiaría todo. Decía, mi esposa sospecha algo, necesitamos hablar, pero no aquí.